Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como siempre, nosotros con nuestro programa buscando ideas que sean capaces de hacer que el ser humano pueda cambiar, por lo menos aunque sea en sus problemas físicos. Hoy el programa que vamos a hacer creo que va a ser muy interesante porque tenemos con nosotros una mujer interesantísima. Ella es una estudiosa de todos los asuntos, eso que pueden ser catalogados como ocultos, que están más allá, porque ella es una promotora de las ideas evolucionistas del ser humano y de su adaptación, en la que ella es una maestra, a la realidad física. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Sevilla y ha llevado la delegación del medio ambiente, pero ella es psicóloga, investigadora de los aspectos espirituales, emocionales y mindfulness, y la atención, que es la atención plena para reducir el estrés. De todas estas cosas importantes, sobre todo sobre esto último que os he anunciado, vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que decir que estamos con nuestra querida amiga Cristina Vega Alonso, que precisamente en mi introducción que he hecho del programa se me ha olvidado tu nombre, bueno. Me disculpa, pero esas son las cosas del directo y, claro, y de la televisión y la radio. Pero así sale más natural, ¿no? También. Sí. Y menos preparado, ¿no? Sí. Bueno, tengo que decir que el tema que vamos a tratar hoy con nuestra amiga Cristina es la atención plena, que son unas técnicas para reducir la capacidad del estrés. Por lo tanto, el tema que traemos hoy es un tema interesante. Sí, sobre todo es que afecta a muchísima gente. Pero a mucha gente. Mucha. Y gente que pueden ser de la medicina y profesores, incluso amas de casa. Y no son capaces de resolver su propio problema. Efectivamente. Bueno, pues no sé si vamos a tratar un pequeño tema antes de que continuemos. Y es recordar que tú has estado en otro programa con nosotros anteriormente, que fue muy interesante. ¿Te acuerdas de cuál era? Sí, era Medicina del Alma. La medicina del alma. Eso está de una actualidad total, una actualidad absoluta. Hay que ver lo que hemos avanzado desde aquellas cenas que hacíamos con Emilio Carrillo, 3 o 4 matrimonios familiares y tal, a llegar a lo que es ahora el tema de buscadores en Sevilla. Yo creo que hay hambre. Hay hambre en general, ¿no?, en la población, de otro tipo de respuestas. Ya no es solamente por el tema de la crisis, de que andemos más o menos mal, ¿no? Sino más allá de que estemos mejor o peor, hay una búsqueda. Y esa búsqueda, ese hambre, se nota. Fíjate un detalle. Viene, a finales del mes de abril, viene el maestro vietnamita Zen, Thich Nhat Hanh, de donde parte precisamente todo este tema que luego os contaré de la atención plena. Viene a un retiro de 5 días en el Escorial, en Madrid, en las afueras de Madrid. Se sacó el lunes pasado. Las entradas para dicho retiro eran 600. En 5 horas se acabaron. Habrá una charla el día 27, en Madrid también, en el Teatro Lope de Vega, que también aprovecho para invitar a aquellos que quieran ir. Pueden comprar la entrada e ir para allá. Y estamos convencidos, son más de 2.000 localidades que se van a agotar inmediatamente. O sea que todo eso habla de que hay hambre, de que hay necesidad, ¿no?, de que la gente está en búsqueda. Y bueno, pues el ser humano tiene necesidad de saber quién es. Claro. Porque ahí está el problema. Ese es el gran coarte. Estamos dotados de unas creencias que nos impiden abandonarla para encontrarnos con nosotros mismos. Pero antes de seguir hablando de todo esto, vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató y bueno, que continuamos con el tema que hoy nos trae aquí. Muy bien. Muy bien, Ángel. El nombre en inglés, que es mindfulness. Eso es, muy bien dicho. Pero en realidad es una estrategia y unas técnicas para detener el estrés. Sí. Mira, el estrés es una enfermedad.
No, el estrés no es una enfermedad. El estrés es una respuesta que da nuestro organismo ante una situación. El tema del estrés hay que enfocarlo un poco desde el punto de vista, vamos a enfocarlo primero desde el punto de vista fisiológico. Al comienzo, cuando se empezó a desarrollar nuestro cerebro, pues digamos que el primer cerebro que tuvimos era el cerebro animal, el cual estaba preparado para responder a todo tipo de situaciones para nuestra propia supervivencia. Que venía un animal, que había una situación de peligro, pues ahí se disparaba todo un mecanismo que hacía que la persona o bien luchara, o bien saliera corriendo, o bien se escondiera, en fin, que en definitiva sobreviviera. ¿Qué ocurre? Después se sigue desarrollando nuestro cerebro, pues a base de todas las experiencias que nuestros antepasados van teniendo, y se desarrolla ya más todo lo que se llama la materia gris, el cerebro superior. Pero ¿qué ocurre? Aún queda un recuerdo muy fuerte, ese cerebro primitivo, más animal, es el que sigue marcando y respondiendo ante ese tipo de situaciones. Entonces, no se trata de eliminar las respuestas ante el estrés, sino de lo que se trata es de ver realmente ante lo que debemos de responder de una manera o responder de otra. Se da mucho el caso de que, es decir, ahora nosotros no luchamos contra leones, ni contra ningún tipo de animal, vamos a lo que uno viva en la selva, ¿no? Ahora hay otro tipo de amenazas. Ahí está la amenaza del jefe que quiere echarnos del trabajo, la amenaza de mi marido, mi mujer o mi novio o mi novia, que me maltrata o que me va a dejar. Es decir, ahora ya son otro tipo de amenazas, pero que nuestro sistema fisiológico sigue respondiendo de igual manera. En el estrés hay una respuesta que es el sistema nervioso, pero también el sistema endocrino. Y cuando digo sistema endocrino, estoy hablando de adrenalina y de cortisona. ¿Qué ocurre? Que ese cerebro es inconsciente totalmente. Entonces, ante una situación de peligro, nuestro organismo, nuestro cerebro, echa mano de ese cerebro anterior animal y responde y se defiende. Entonces, en las respuestas ante situaciones amenazantes o que la persona vive como amenazantes, pues tienen componentes fisiológicas de palpitaciones, toda la corriente sanguínea va a los músculos para prepararse para correr, es decir, igual que lo hacían nuestros antepasados ante los animales o ante peligros naturales. Pero claro, esas respuestas ahora están desproporcionadas, porque de nada sirve que tú, ante la amenaza de tu jefe, todo tu sistema, toda tu sangre vaya a los músculos, porque no vas a salir corriendo. Tienes que responder de otra manera. Entonces, lo que pasa es que normalmente, digamos que habría una respuesta normal ante una situación de estrés, pero la seguimos prolongando durante mucho tiempo y ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos estresados. O sea, si tú eres mi jefe y me dices, mañana te voy a despedir, salvo que tú lo hagas de una manera como yo quiero que lo hagas, yo empezaré a estar en un estado de estrés y de alerta que va a ir generando en mí cantidad de sustancias bioquímicas, fisiológicas, que van a ir alterando toda mi fisiología y también mi neurología, ¿no? Entonces es tremendamente importante el meter la técnica esta. Antes, cuando has dicho que efectivamente es un nombre inglés, es mindfulness. Entonces lo que significa esta palabra en inglés es mente quieta, no mente vacía, porque la mente no la podemos tener vacía, claro. Es mente quieta, es aquietar nuestra mente. Entonces, esta técnica fundamentalmente lo que trabaja es en enseñar a las personas a ser conscientes de las situaciones y de la respuesta que da ante esas situaciones, ¿no? Verás, es curioso, y nosotros lo hacemos mucho, ¿no?, en los cursos estos que damos, cómo las percepciones de la realidad, a ti cosas que te parecen muy evidentes, y dices, pero bueno, ¿no? Está claro. Bueno, pues las percepciones son tan distintas, entonces trabajamos mucho el tema de percepciones, porque hay muchas veces que las situaciones no son amenazantes, pero tú a lo mejor sí la vives amenazante, o yo,
cambio el otro o la otra no lo viven como amenazantes. Es decir, se trata de ir viendo un poco y uniéndolo con lo que has dicho antes, ¿no? De ese sistema, de esa coraza de creencias que tenemos, de imágenes de lo que somos, de lo que queremos ser. Ahí tenemos un batiburrillo que no nos permite ver realmente cómo son las y cómo tenemos que salir de ellas o cómo tenemos que afrontarlas. Habrá una técnica. Claro. Pero hay una pregunta que se me ocurre. Sí. Yo no había escuchado nunca hablar de ese asunto. Sí. Sí. Nunca en mi vida. Sí. Pero hay una cuestión. ¿Cuál es el estado natural? ¿El primitivo que manifiesta el ser humano o el posterior? Porque podría ser que el ser humano no ha tenido tiempo para adaptarse, para adaptar la nueva realidad que tenemos en el cerebro, porque eso puede que haya sido producto de manipulaciones genéticas. Y aparece algo que no está controlado, que es tu antiguo, sí. tu estado animal, tu ser que en un momento dado lo han hecho evolucionar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, de ser un animal a ser un animal organizado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Hombre, eso cabría la posibilidad, lo que pasa es que claro, no tenemos manera de constatarlo, si efectivamente ha habido hay muchos manipulación indicios genética, de ¿no? manipulaciones genéticas, por ejemplo, los apasis, Sí. en ese tema tienen una información impresionante de miles de años, ¿eh? De cualquier manera, yo creo que, o bien porque nos hayan manipulado, o no, o porque Pero seamos que ese fruto de una fenómeno evolución, ese fenómeno. o porque seamos fruto de una evolución, que hemos ido evolucionando, lo importante es que seamos conscientes de las respuestas que damos y de dónde nos vienen las respuestas que damos. Mira, hay tres componentes de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, la consciencia, hay tres componentes, que están por un lado, las sensaciones, por otro lado, las emociones o los sentimientos, y por otro lado, los pensamientos. Hay muchas veces, y seguro que la gente que nos está viendo se puede sentir identificada con eso, que no sabes por qué estás, yo qué sé, te encuentras tristona o te encuentras con rabia, ¿vale? Bueno, indudablemente puede que tu cuerpo esté recibiendo sensaciones que tienen que ver con los 5 sentidos, son las que nos entra, la información que nos entra por los 5 sentidos, bien sea por un olor, bien sea por un tacto, bien sea por una temperatura, pero que no estamos siendo conscientes de ellos. Eso lo que hace es que genera un sentimiento de me siento mal o me siento bien, o esto es agradable o esto es desagradable, o esto es bueno o esto es malo. Inmediatamente esa emoción, ese sentimiento nos genera un pensamiento, hay que ver, es que estoy mal, porque es que ayer discutí con fulanito de tal, o con fulanita de tal, es que viene por mí, es que yo no sé qué hacer, es decir, empieza ahí el rumiar, y eso a su vez termina condicionando otra vez las sensaciones que tenemos, las emociones que tenemos, es como un círculo vicioso. Entonces, lo importante es ser consciente de todo eso. Lo importante es parar, ver y después actuar. Y precisamente hacemos todo lo contrario. Ni nos paramos, ni vemos, pero sí que actuamos, sí que actuamos. Actuamos cantidad. Lógicamente eso es lo que seguramente que la solución está en cambiar esa realidad. Cambiar la realidad, como nosotros tenemos capacidad para hacerlo. Eso es. Lo que pasa es que no sabemos o no queremos o nos falta técnica. Que hay muchos, mira, yo creo que el humano somos, si me apuras, casi un 80% de hábitos automáticos, que está muy bien. Para conducir, genial, porque no tienes que ir pensando todo el rato cómo hacerlo, cómo dejarlo de hacer. Pero lo malo es que ese mismo mecanismo de automatismo lo llevamos a prácticamente todos. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo, tú cuando te estás lavando los dientes, ¿estás pensando que te estás lavando los dientes? ¿A que no? Claro. A que te estás lavando los dientes estás pensando en lo que has hecho, en lo que tienes que hacer. Y como eso en todo, es decir, yo creo que por el camino nos hemos ido dejando gran parte de la conciencia de lo que hacemos, de lo que vivimos. De lo que vivimos. El tema es apasionante, muy interesante, y además tratando el tema del estrés. Pero de eso vamos a seguir hablando dentro de un momento. Volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote
Y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Cristina Vega Alonso. Y estamos tratando un tema interesantísimo con el objeto de combatir el estrés, que es la atención plena, en español. Eso es, que es la atención Pues plena. hay que profundizar un poquito más en esa atención plena. Venga, pues vamos para adelante, vamos con ella. ¿Qué es la atención plena? La atención plena viene del budismo, viene del budismo. Por otro lado, tiene un mogollón de historia, ¿no? De millones de años de historia, ¿no? Y la atención plena no es ni más ni menos que prestar atención, estar presente en el aquí, en el ahora, plenamente y sin juzgar. Y sin juzgar, sin poner etiquetas. Genial. Ni bueno ni malo, estando. Es decir, tú cuando estás, cogiendo un poco el ejemplo de antes, lavándote los dientes, estás lavándote los dientes. No es ni bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Te estás lavando los dientes. Si fuéramos capaces, efectivamente, de llevar ese tipo de actitud, de tener esa conciencia plena en la mayor parte de nuestras vidas, el tema del estrés estaría eliminado. Esta técnica de mindfulness, de control y reducción de estrés, fue puesta en práctica hace más de 30 años en Estados Unidos, en concreto en el Hospital Universitario de Massachusetts, California, y lo pusieron ante, un dato muy elocuente, y es que el número de personas que no se curaban con los tratamientos tradicionales, con las medicinas, pues rondaba en torno al 19 o 20%. Entonces, una serie de personas, en concreto uno de ellos, un tal Jon Kabat-Zinn, lo digo por si hay gente que quiera buscarlo, Jon Kabat-Zinn, puso en práctica esta técnica. Y esta técnica, entre otras cosas, es precisamente trabajar la atención plena y unir mente y cuerpo, porque resulta, y eso ya lo hablamos cuando yo vine para hablar del tema de la medicina del alma, resulta que nuestra cabeza, nuestros pensamientos van por un lado y nuestro cuerpo va por otro. De lo que se trata es de unir ambos dos, porque ambos dos forman parte de nosotros, y tan importante es lo uno como lo otro. Entonces, por ahí se trata de ir, adiestrándonos, practicando, y poquito a poco, porque la atención plena es como un músculo, es decir, en la medida en que tú lo entrenas, así lo irás desarrollando. Claro. Si no la entrenas, pues te entra por un oído y te sale por otra. Pero claramente la efectividad de este tipo de terapias, aunque no es una terapia ni médica ni psicológica, es más una intervención de tipo psicoeducativo, es decir, estos cursos que nosotros damos, lo damos para maestros, para profesores, para médicos, para comerciales, para vendedores, es decir, porque el tema del estrés, como tú decías y como comentábamos anteriormente, está muy extendido y es una herramienta que puede ser muy útil para todos y cada uno de nosotros. Mira, hay otro tema también que hacemos permanentemente y es reaccionar ante las cosas en vez de responder. Se trata de responder, no de reaccionar. ¿Y el por qué, no? Claro, pero se trata no de que si tú me pisas, mi reacción animal, por decirlo de algún modo, de ese cerebro anterior que hablábamos antes, será de entrada quitar el pie, pero a lo mejor luego darte, ¿vale? Se trata efectivamente de quitar el pie, para eso tenemos un mecanismo automático, es decir, no tenemos que pensar, Ángel me está pisando, luego tengo que quitar mi pie, no. Eso es una respuesta automática que te hace retirar el pie. Pero lo segundo será decir, Ángel no le doy una torta a Ángel por esto que me ha hecho. Le preguntaré o le diré, oye, que me has pisado, ¿no? Es decir, se trata de aprender a responder y no solo a reaccionar. Y también se trata de no estar rumiando permanentemente. ¿Cuánto tiempo de nuestros días y de nuestras vidas se va en hay que ver por qué habré hecho lo que he hecho, tendría que, o por qué me han hecho lo que me han hecho? ¿Vale? Ahí permanente, pum, pum. Y eso se convierte en una especie de bucle, que es que muchas veces a mí hay gente que me dice, es que no puedo pararlo, es que se me impone, se me viene a la cabeza, es como si yo no tuviera efectivamente control sobre eso. A mí también me ha pasado, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Se te impone, ¿no? Esa manera de pensar. Bueno, pues todo este tipo de técnicas ayudan
a lo que decíamos antes, a parar, a ver y después actuar. Y ahí el tema de las emociones es tremendamente importante, el tema de los sentimientos. Hay 4 emociones básicas. Está la ira, está la tristeza, está la alegría y está la rabia, ¿vale? Esas son las 4. Luego todas las demás salen de ellas, son sucedáneas de ellas, ¿no? Por ejemplo, del miedo pues surge después el pánico, ¿vale? Pero el miedo es la emoción básica. Miedo, rabia, tristeza y alegría, que no he dicho el miedo. Lo importante ahí es que en la medida en que somos capaces de estar cada vez más en el presente, menos estamos en el pasado, que fue, o en el futuro, que será o no será, claro, que vendrá o no vendrá. Entonces permanentemente digamos que estamos entre el pasado y el futuro. Y no somos capaces de vivir el presente. Y donde está la realidad, donde está la vida, es realmente en el presente. Es decir, si yo ahora que estoy hablando contigo estoy pensando en cualquier otra cosa, obviamente no estoy disfrutando del todo de lo que la realidad me está brindando en estos momentos. Lo mismo que tú. Si tú me estás escuchando profundamente, vas a disfrutar mucho más que si estás de acá para allá, de allá para acá. Entonces, todo este ir y venir de nuestra mente, no es que nosotros vayamos al pasado y vayamos al futuro, porque siempre estamos donde estamos. Esta manía, por decirlo de algún modo, este movimiento de nuestra mente de pasado, futuro, futuro, pasado, nos estresa terriblemente y agota, cerebralmente agota. Entonces hay que darle un descansito. Muy bien, muy bien. Hay que darle un descansito. Ese tema está muy bien explicado, ¿eh? Y además no es lógico escuchar informaciones de este tipo, que son investigaciones científicas y tal, y que partan de un principio como del ser humano primitivo, ¿no? Con un cerebro primitivo de autodefensa. Sí, el reptiliano. Y todo es mío y para mí todo, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso es, ¿no? eso es. Y ahora la respuesta que eso tiene, porque tú estás hablando ahí de esas emociones. Bueno, esas emociones van y vienen a una velocidad de espanto por nuestra mente. Totalmente. Y nos hacen ser de una manera o de otra en segundos. Y además no ser conscientes casi ni de que las estamos pensando. O sea, lo único que vemos es la actuación que tenemos, si es que la llegamos a ver. Pero de nuestros pensamientos son tan rápidos, yo no sé, si ahora hiciéramos aquí una prueba y simplemente durante un minuto cerráramos los ojos y respiráramos, veríamos la cantidad de pensamientos que se nos van y se nos vienen. Bueno, pues de lo que se trata es de adiestrarnos un poquito, 5 minutos al día, para estar en lo que estamos. Y poco a poco eso va generando un camino por ahí. Porque si no, las emociones nos llevan. Por ejemplo, cuando estamos en el pasado, la emoción que más predomina es como la tristeza, ¿vale? Y eso lleva a estados depresivos. Y cuando estamos en el futuro, lo que más tenemos es el miedo, porque nos da miedo el futuro, no sabemos lo que va a ocurrir, con lo cual también lleva a otro tipo de conductas. Entonces, de ahí la importancia, tremendamente importante, a que estuviéramos efectivamente en el presente. El maestro vietnamita del que comenté antes, de Thich Nhat Hanh, que es en el que se basa toda esta técnica, ha impulsado un movimiento muy muy importante que se llama escuelas conscientes. Y precisamente es para trabajar los profesores con el tema de la atención. Si tú preguntas a un profesor o a un maestro, hoy en día el mayor problema que tiene con los niños es la falta de atención. Pero claro, ¿cómo van a prestar atención si están súper rodeados de estímulos por todas partes? Es decir, o hay profesores conscientes que ayuden a entrenar a los niños en esa atención, o si no, efectivamente va a ser imposible trabajar con ellos, ¿no? Y hay una cosa que se abre camino a una velocidad de espanto, que es la palabra consciente. He elaborado yo un documento, que no sabía nada de esto, he elaborado yo un documento muy importante para mí, que me ha costado bastante tiempo elaborarlo, y precisamente utilizo el nombre consciente. Efectivamente.
Es la conciencia. Porque es que eso es lo que se abre camino. Si tú eres consciente de tu realidad, tendrás abierto el camino para poder andar en territorio desconocido. Claro, y sobre todo podrás elegir. En el momento en que uno es consciente de por qué actúo de una manera o por qué actúo de otra, de cómo es la realidad y no intento vestir a la realidad con cosas que no son, efectivamente, en esa medida vamos a ser más capaces de poder elegir. Porque yo creo que un poquito, no se puede generalizar, no se puede decir que todo el mundo tenemos la misma cantidad de libertad para elegir, no es cierto, ¿no? Hay muchos condicionantes, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un poquito. Ahí está el éxito. Un poquito. En saber descubrir esas técnicas. Sí. Vamos a parar un momento, porque después vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Muy bien. Pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Cristina Vega Alonso. Hay que ver, Cristina, el tiempo que hace que te conocemos. Tela. Venimos de muchas batallas. Vamos a hacer ese experimento que me has planteado y vamos al final del programa a hacer una pequeña reflexión, pero una cosa cortita de 2 minutos, pero lo vamos a hacer. Porque eso puede que nos ayude y ayude a nuestros oyentes y nuestros televidentes a entender o a poner en práctica un poco todo cuanto estamos diciendo en este programa, que yo creo que es muy interesante. Todo está relacionado con la lucha contra el estrés y es muy interesante. Bueno, pues ahora tenemos las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plato y por primera vez tenemos un amigo que la primera vez que lo hace, que es sentarse para hacer preguntas. Nuestro querido amigo Israel Jiménez. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, bueno, yo me he sentado por ti, ¿eh? Muchas gracias, corazón. Yo habitualmente estoy más atrás, estoy un poco coordinando el programa y tal, pero bueno, hoy yo tenía la necesidad, sobre todo por el tema del estrés, es algo que llama mucha atención, que es la enfermedad sin duda de esta generación en la que llevamos, esta velocidad que llevamos de vida nos hace sufrirlo. Y yo intento hacer mis deberes. Quiero decir, estás hablando hace un ratito del tema de la hora y intentar disfrutar lo máximo posible de la hora. Y lo intento hacer. Intento no pensar en el mañana, intento no pensar en el ayer y estar disfrutando lo que estoy haciendo. Y de hecho, en muchas ocasiones me siento muy feliz, me siento lleno, me siento a gusto, porque estoy viviendo las cosas, tengo los recuerdos mucho más, quizás más fuertes que si estuviera pensando en el mañana o en el ayer. Pero la vida no nos deja, o mejor dicho, esta sociedad en la que estamos no nos deja disfrutar de la hora. Estamos siempre con los problemas de antes de ayer que tenemos que tener para mañana y todo así. En el trabajo, bueno, en nuestra propia familia, andando por la calle, siempre continuamente nos están metiendo y bombardeando en la cabeza eso de estar pensando en el mañana. Y claro, aunque uno haga sus deberes y luche contra aquello y siga queriendo disfrutar de la hora, esos agentes invasores que vienen de fuera al final nos hacen que pensemos más de la cuenta. ¿Cómo puedo yo, como persona, que he hecho mis deberes, intentar luchar contra esos agentes externos que quieren hacerme pensar cosas que no quiero? Mira, pues de entrada vamos a eliminar la palabra luchar, ¿vale? Vamos a decir resistir, no luchar, pero resistir de alguna manera. Porque hay un dicho en psicología que se dice mucho, ¿no? Que todo lo que se resiste, persiste. Es decir, contra todo lo que se batalla, sigue estando presente. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, que aceptes, ¿vale? Aceptes en el sentido de, bueno, esto es lo que ocurre, esto es lo que está pasando. 2, en la medida en que puedas, sigue entrenando tu atención en el aquí y en el ahora. Sea lavándote los dientes, sea fregando los cacharros, fregando los cacharros. Entrénalo, porque eso te va a permitir hacer como esos Kit Kats en esas situaciones estresantes, hacer esos paréntesis que te van a permitir vivirlos por lo menos con otra tranquilidad. No vas a poder cambiar las circunstancias porque las circunstancias están por encima de nosotros en muchos casos, pero sí te puedes ir cambiando poco a poco tu actitud ante ellos. Y luego, si puedes, yo te aconsejaría una cosa. Al final, como ha dicho Ángel, vamos a dar unos minutitos de una meditación, ¿vale? Que yo voy a decir, si tú puedes,
esa meditación. 5 minutos cada día. 5 minutos. Nada más cuando te levantes, en el cuarto de baño mismo, bien sentadito. Ya te diré cómo. 5 minutitos, solamente. Eso también va abriendo un canal y un espacio para que todo lo demás se viva de otra manera. Amigo Jesús. Sí, Cristina, es bastante interesante el tema del estrés, además. Bueno, has hablado antes de lo del presente, la hora Sí. y el futuro. Sí. Yo recomendaría la lectura también de Eckhart Tolle, de El poder de la hora. Muy bien. Pero mi pregunta era sobre el tema del estrés. Sí. Aparte del estrés, dentro del estrés hay varios tipos de estrés. El estrés por el miedo, el estrés por la ansiedad. Me gustaría que aclararas un poco los distintos tipos de estrés que hay. Bueno, la verdad es que el estrés es un síndrome. Y cuando digo síndrome es como un conjunto de síntomas, lo que varía es la causa. Pero el estrés es un síndrome, un conjunto de síntomas corporales, fisiológicos, bioquímicos, mentales, de conducta incluso. Es la misma respuesta, solo que en grados distintos, dependiendo del estímulo. Si lo vivimos más o menos amenazante, nuestra respuesta va a ser más o menos fuerte o intensa a esos niveles. Amigo Servando. Cristina, buenas noches. He querido entender de que el estrés lo tiene que solucionar uno mismo, y en parte creo que es así, ¿no? Pero ¿no habría la posibilidad de también no educar, porque eso es una palabra quizás demasiado fuerte, pero sí enseñar a las personas directivas, a los dirigentes que tienen que tener también en las empresas un cierto peso sobre personal al que dirigir, a enseñarles a moderar a sus personas para que no tengan ese estrés, o ellos hacerlo de otra forma? Sí, nosotros estamos dando los cursos estos que son de 24, 26 horas, lo hacemos en fines de semana o durante 4 semanas seguidas, y estamos dando a directivos de empresas. Pero vamos, directivos de grandes empresas, ¿eh? También se está metiendo en el ámbito hospitalario para los médicos, también se está trabajando con la Consejería de Educación para introducir el tema. El tema mindfulness me llamó la atención el otro día porque me mandaron una guía que tiene el propio SAS de técnicas que aconseja para tratar determinados problemas. Y, por ejemplo, el tema de la depresión o de las fibromialgias. Todas las algias, neuralgias, fibromialgia, todo lo que tiene que ver con eso, tiene que ver mucho con el estrés, muchísimo con el estrés. Muy bien. Oye, Jesús quería intervenir. Sí. Jesús. Has hablado, y en cierta ocasión, en otro programa, hablaste de la medicina del alma, y creo que, como tú has dicho, va muy relacionado con el estrés también. Las enfermedades cardíacas, ¿no? Totalmente. ¿Qué tipo de enfermedades crees tú que las principales causas por el estrés? Sí, mira, son enfermedades de la columna, dolencias de la columna y de las partes bajas de la espalda, enfermedades cardíacas, todas las cardias, taquicardias, hipotensión, hipertensión, todo eso tiene mucho que ver con el estrés. Y luego también problemas musculares, precisamente por lo que decía antes, porque el estrés lleva toda la sangre a la musculatura. Si tú esa musculatura efectivamente no la desgastas huyendo como hacía el animal primitivo o el hombre primitivo, eso se te queda ahí y va atrofiando todo el tema de músculos. O sea que el estrés está presente en muchísimas de las patologías. Lo que está claro, Cristina, es que lo que nosotros llevamos hablando ya tanto tiempo de la medicina del alma y todo eso, es que hay cosas que son externas, que no tienen nada que ver con lo físico, y es la que manda en lo físico, que son todo este tema, las emociones, todas esas cosas, nosotros casi no somos capaces de definirlas. Pero mira, yo diría que ni más ni menos, sino el humano, los hombres, las mujeres somos mente y cuerpo, y realidad, digo, y entorno, ¿vale? Entonces, hay gente que pone más énfasis en el entorno, otro más énfasis en lo psicológico, otro más énfasis en lo fisiológico, pero es 3 planos de lo mismo. 3 planos de lo mismo. Cuando sepamos efectivamente trabajar con los 3 planos, a la vez, en conjunto, integradamente, pues yo creo que muchas más cosas vamos a curar.
¿Tiene Jesús otra pregunta? Otra pregunta, porque hay un Genial. tema que no me queda Sí. queda muy claro, o me gustaría aclarar Sí. un poco más, porque el estrés conlleva miedo, Sí. y el miedo, sin embargo, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Claro. Como tú has dicho antes, el hombre primitivo tenía que... ¿Por qué crees tú que en los niños nacen, sin embargo, sin estrés, sin miedo, innato? No. Claro, pero poco a poco, efectivamente, van adquiriendo miedos que les ayudan a su propia supervivencia. Porque imagínate un niño de 3 años que no tenga miedo a tirarse por un barranco. Eso no sería normal. O sea que el propio cerebro va instrumentalizando a la persona, pues, para que su supervivencia esté asegurada. ¿Entiendes? Muy bien. Escúchame, Cristina, ha llegado el momento en que disponga de esos 2 minutitos, De acuerdo. ¿eh? ¿Sí? Nos vamos a relajar. Vale. Bueno, yo voy a pedir tanto a los que estéis aquí como a los que nos estén viendo que os pongáis en una postura cómoda, con las piernas bien apoyadas y abiertas en el suelo, que sintáis que el suelo os sujeta, recto, ¿de acuerdo? Que el suelo os sujeta, las manos apoyadas en el regazo, ¿vale? Así, también, que las tenéis bien apoyadas en los muslos también que sintáis bien apoyados en las sillas en las que estéis, y ahora que cerréis suavemente los ojos, cerrar suavemente los ojos. Bien. Una vez que hayáis cerrado suavemente los ojos, simplemente poner vuestra atención en cómo entra y cómo sale el aire por la nariz, tanto como entra como sale, sin dirigir la respiración, solo siendo conscientes de cómo entra y de cómo sale, de cómo la notáis más fría, después a lo mejor un poquito más caliente, de cómo se hincha vuestro abdomen, de cómo se desinfla como si fuera un globo, dentro y fuera. Unas veces será más corta, otras más larga. Se os vendrán un montón de pensamientos, da igual, vosotros sois conscientes de que se os viene, pero volvéis a la respiración, no lucháis contra el pensamiento, solo volvéis a la respiración, a cómo entra y cómo sale. Y en cada inspiración notáis como si una energía os llegara, cómo entra, y en cada exhalación cómo liberáis tensión. Energía que entra, tensión que sale. Energía que entra, tensión que sale. Si esto lo practicáis simplemente 5 minutos al día, poco a poco, en vuestro cerebro, como si fuera una autopista, porque nuestro cerebro es como una autopista, que tiene un mogollón de carriles, ¿vale? Y entonces se crea un nuevo carril, poquito a poco. No hay que desfallecer, hay que ser disciplinado con la práctica y nada más. Muy bien, Cristina. Pues vamos a cerrar el programa. Muy bien. Te agradecemos muchísimo que hayas A vosotros, estado por con Dios, nosotros. y a ti, Ángel. Muy agradecido. Saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. De verdad, gracias. Y bueno, y decir que estos programas, como siempre, lo hacemos, y estos programas que nos cuesta muchísimo trabajo hacerlos, y hay un esfuerzo detrás, los regalamos las ideas. No sé si hay mucha gente que trabaje haciendo lo que nosotros hacemos, pero eso es posible porque hay también núcleos de personas detrás, ofreciendo su trabajo, su voluntad o lo que sea, para que esto surja. Y en ese caso tenemos a nuestro querido amigo Israel Jiménez y nuestro querido amigo Juan Prieto, que son los que llevan la imagen y el sonido de estas grabaciones, que creo que son de alguna manera el alma de todo esto. Y a nuestros oyentes y nuestros televidentes decirles que la semana próxima pueden ver o oír nuestros programas donde mismo lo han visto o lo han escuchado en este momento. Hasta entonces nos despedimos de todo ello, si Dios quiere.